Conocí a algunos de ustedes el año pasado y me dio gusto compartir. Yo creo, hermanos, de que el asunto de la plantación de iglesias es, y voy a usar esa palabra, ¿sí? No se malinterprete, pero creo que es el mejor negocio de la iglesia. ¿No? La plantación de iglesias es el mejor negocio de la iglesia. En mi experiencia, hay algo que me ha impresionado y me inquieta, me mueve, me desvela, es el asunto del crecimiento de la iglesia. Y tampoco soy un experto, sino que soy un apasionado, me encanta. Fui pastor de una iglesia donde el pastor Belisario, que está acá, el moreno grande que está sentado por ahí, viene por acá. Y yo llegué en el 2014 a esa iglesia, vine de Nicaragua como obrero bíblico, y yo venía por un año, pedí una licencia para venir por un año. Era una iglesia que se estaba perdiendo, ¿no? Teníamos grupos disidentes que estaban ingresando a la iglesia. A la iglesia, si tú llegabas con mantequilla, el sábado te defraternizaban, no podías llevar queso. ¿Se imaginan ustedes qué tipo de iglesia teníamos, no? Y comenzamos a trabajar, y una de las cosas era cómo vamos a crecer con una iglesia así. Y yo recuerdo que el pensamiento de los líderes de la iglesia era: pero pastor, hemos tenido esta iglesia por ya largos años, hemos estado bien, nos estamos cuidando nosotros, y ahora, ¿para qué plantar más? O sea, si estamos bien, tenemos un edificio propio, estamos cuidándonos en 4 paredes, ¿para qué plantar más? Es un problema, y pensamos en problemas económicos, pensamos en trabajo, porque el que quiere plantar tiene que saber que tiene que salir de su confort, el que va a plantar tiene que meter sangre y sudor para poder plantar. Pero entonces la pregunta es, hermanos, ¿por qué plantar iglesias? Solamente que la plantación de iglesias, esto es claro, no hay vuelta, la plantación de iglesias existe solamente para cumplir la misión de Dios. No podemos hablar nosotros de plantación de iglesias sin excluirlo de la misión. Esa es la misión. Pero cuando hablamos de misión, a veces nos hemos quedado y hemos hecho 2 palabras diferentes y hemos quedado en una de ellas, la misión y lo que es el ministerio. Y la mayoría, y voy a usar la mayoría, de los ministros de nosotros nos hemos quedado haciendo ministerio y nos hemos olvidado de la misión. Y la iglesia se encarga de hacer mayormente ministerio en 4 paredes y nos olvidamos de hacer lo que es la misión. Ahora, a veces, la plantación de iglesia, hablaba con el pastor Belisario, ocurre en épocas difíciles. ¿Cuántos cubanos hay acá? Levanten la mano. ¿Cuántos cubanos? Habemos nicaragüenses también, venezolanos. Sí, ok, tenemos algo en común nosotros, ¿verdad? Nicaragüenses, cubanos y venezolanos. Y en mi país, al menos en Nicaragua, no lo digo, la iglesia cuando creció más, y cuando la iglesia crece más, precisamente es en tiempos difíciles. Ahora, tenemos una preocupación seria, y en nuestro campo hemos hablado con presidente, con los administradores, y la preocupación es: ¿ahora qué va a pasar? ¿Vamos a seguir plantando iglesias ahora o nos vamos a detener? ¿Qué va a pasar? Y en la experiencia de la iglesia, los tiempos siempre han sido difíciles, colegas. A veces ocurre que debemos de plantar iglesias en medio de una pandemia. Tuvimos una pandemia. En medio de guerras, plantamos iglesias también. En medio de crisis financieras, plantamos iglesias. En medio de persecución espiritual, también plantamos iglesias. ¿Y ahora qué va a ocurrir? ¿Nos detenemos? Es el momento para seguir. Ahora, la plantación de iglesias es la obra de Dios en la que todos nosotros tenemos el honor de participar. En la que todos nosotros tenemos el honor de participar. Y quiero pedirte algo, por favor, colega. La plantación inicia con Jesús, y voy a explicar eso un poquito acá, y está un texto acá. La plantación inicia con Jesús y termina con Jesús. Si la plantación de iglesia no comienza con una visión para ver el reino de Jesús expandido, y si nuestro motivo no es más
Y si nuestro motivo no es ver más de sus buenas obras impactar vidas muy reales, de campos misioneros muy reales también, tenemos el punto de vista equivocado y la meta equivocada. He conocido colegas, y no tengo nada en contra de ellos, sí, por favor, pero he conocido colegas que sueñan con ser pastores de una mega iglesia. No tengo nada en contra de las mega iglesias, ¿de acuerdo? Si tú puedes, si tienes una, alabado sea Dios. Pero la obra no crece en grandes lugares, la obra de Dios crece en los pequeños lugares. Y cuando vemos la iglesia, cómo se desarrolló desde el Pentecostés, y yo lo tengo acá, el por qué plantar iglesias, hablando del modelo bíblico. Ustedes conocen dos citas que para mí son dos citas importantes, el mandato evangélico, y cuando hablamos nosotros del mandato evangélico, es aquello donde Jesús plantó su visión, lo que Él mostró su visión. Y en el mandato evangélico, el por tanto ir y hacer discípulos es salir a hacer discípulos. ¿En cuanto es? La visión de Jesús es en Él, en todo el mundo. Y las instrucciones de Jesús allí eran implícitas, era la necesidad de formar iglesias en las que se pueden bautizar y enseñar a los nuevos discípulos tal y como indica la comisión. Ahora, alguien preguntaría, pero pastor, ¿dónde dice el mandato bíblico que hay que plantar iglesias? Porque dice, por tanto, id. ¿Y dónde nos hemos quedado, colega? ¿Dónde nos hemos quedado? En bautizar. Yo vengo, bueno, algunos vienen de Interamérica acá, creo que la mayoría, ¿no? Sí. Yo vengo de Interamérica también. Y una experiencia muy linda, pastor, muy buena. Pero donde cuando lleva el primer mes, un administrador, llegas a un campo y el administrador te llama, y es el primer mes que tú tienes ahí, y te llama el administrador y te dice, oye, ¿cuántos has bautizado en este mes? Estás apenas desempacando cajas, ¿no? Y tú dices, pastor, solamente he bautizado 5. Y el administrador te dice, acuérdate que tienes familia. Pon tu barba en remojo. ¿Y cuál es el problema nuestro, colegas? Que venimos de esa cultura y creemos, y por favor, voy a decir algunas cosas que no quiero crear controversia, pero que para mí son reales. Nos hemos quedado solamente con bautizar. Números. En mi conferencia, de donde yo vengo, hace ya varios años atrás, nos hemos olvidado de la palabra bautismo. Tengo aquí mis colegas, todos, no vinieron todos, pero tengo aquí los hombres plantadores. Y en la conferencia nuestra no se habla de bautismos. Ahora, tengo hombres aquí que han bautizado este año 80, 90, centuriones también. Pero el punto no es el bautismo. El punto es establecer la iglesia, capacitar la iglesia, los grupos pequeños, pastor, por favor, los grupos pequeños y todo lo que tú quieras lograr en la iglesia, plantar iglesias, retención, diezmos y ofrendas. ¿Qué otra cosa puedes poner ahí? Cuidado de los niños, ganancia de almas, el discipulado, jóvenes, todos, familias saludables, hermanos, todo se establece a través de los grupos pequeños. Nos hemos equivocado y hemos creído que debemos de correr para seguir estableciendo métodos nuestros para ir y bautizar. Sí, está bien, el bautismo es la meta de Dios también, pero no debería ser nosotros solamente establecer mecanismos de bautismo, sino que establezcamos los grupos pequeños como un mecanismo de que la iglesia pueda tener lo que necesita y la iglesia se va a mover porque a través de los grupos pequeños vamos a crear discípulos, a través de los grupos pequeños vamos a crear estudios bíblicos, a través de los grupos pequeños vamos a crear familias saludables y también vienen las plantaciones. El año pasado, que yo estuve aquí con ustedes, compartí que la mejor época nuestra en la Conferencia de los Estados del Golfo fue la pandemia. Y yo voy a compartir al final algunos datos hasta la fecha, pero fue la pandemia. ¿Por qué razón? Porque tuvimos 2, 3 años de trabajo con grupos pequeños y establecer los grupos pequeños.
que cuando vino la pandemia para nosotros fue una bendición, porque los grupos pequeños estaban tan sólidos, tan bien establecidos, los pastores habían hecho un trabajo extraordinario con los grupos pequeños, que cuando vino la pandemia, en los grupos pequeños llegaba más gente allí que a la iglesia, tanto que algunos no quisieron regresar cuando se acabó la pandemia, se quedaron, y hasta hoy, todavía en este año 2025, yo ya he tenido 6 cambios de estatus, de grupos, de compañías a iglesias, producto de todo el trabajo que se ha venido haciendo a través de los grupos pequeños. Y cuando vamos al libro de Hechos, el capítulo 2, es allí cuando se comienza a desarrollar aquella visión que Dios había plantado en un grupo de hombres. Y ahora en el libro de Hechos, el capítulo 2, el mandato evangélico es la plantación de iglesias, y ya comenzamos a ver a hombres como Pablo, otros discípulos que se comienzan a distribuir en la plantación de iglesias. Ahora, este es el medio más eficaz de evangelización. ¿Qué cosa? Plantación de iglesias. Las nuevas iglesias son el medio más eficaz para llegar a las personas espiritualmente desconectadas de la iglesia. Número 1. Número 2. Son significativamente más propensas a atraer a los no cristianos que las iglesias establecidas. La gente viene más acá a lo nuevo. Bautizan a más nuevos creyentes y crean más nuevos discípulos que las iglesias ya existentes. El hecho de ser nuevas permite que las iglesias sean ágiles y adaptables, y aquí viene parte de lo que yo mencioné al principio. Las nuevas iglesias suelen ser más rentables que las otras que ya tienen tiempo, mantener un edificio viejo, y son aún más rentables cuando plantamos iglesias nuevas. Además, como número 3, renueva la iglesia. ¿Por qué razón? Porque las plantaciones de iglesias despiertan a las personas que aún necesitan una relación con Dios. Involucrarse con una iglesia plantada puede llevar a las iglesias existentes a reexaminar la eficacia de su propio ministerio y a realizar los cambios apropiados. Hay un dato que encontré que es devastador, y dice que en el año 2020, en la pandemia, se calcula que cerraron más de 3.700 iglesias que estaban ya moribundas, y la pandemia las exterminó. El COVID. Ahora, tú eres un... Sí, en Estados Unidos. Y no estoy hablando de iglesia adventista, estoy hablando de el mundo cristiano, ¿no? Ahí va todo, 3.700 iglesias. Ahora, colega, tú eres un plantador. Dios te ha llamado para que tú seas un plantador. ¿Qué se necesita para ser un plantador de éxito? Yo quiero compartirte algunos datos acá. Número 1, un plantador de éxito tiene una visión clara. El que no sabe para dónde va y donde nos agarre la noche, ahí es buen lugar para quedar. Si tú no sueñas, si tú no tienes una visión que compartir con tu iglesia, va a ocurrir lo que pasa en el punto número 2, porque el número 2 tiene que formar un equipo, y para formar tu equipo, ¿dónde lo vas a conseguir? Con tu iglesia. Y John Maxwell, hay algo que yo puse acá en pequeño de John Maxwell, y dice que él escribió: el que piensa que lidera, pero no tiene seguidores, solo está dando un paseo. Eso dice John Maxwell. El que piensa que lidera, pero no tiene seguidores, solo está dando un paseo. Forma tu equipo en tu iglesia. Si tú no tienes una visión clara que compartir, no habrá un equipo que te acompañe, y solamente estaremos haciendo ministerio y nos olvidamos de la misión. Sé intencional con la oración, con el personal, con tu oración personal, y también con la oración con tu equipo de trabajo. Crea una estructura semanal y mensual clara. Haz un calendario de trabajo, te ayudará también. Estructura tu trabajo y capacita, por favor. La capacitación es importante. Tú lo decías, pastor. Nuestra tarea también es capacitar. Saben que desde la oficina, y los pastores están acá de mi conferencia, pueden ustedes hablar con ellos. Nosotros decimos que somos la conferencia sin visión. Sin visión. ¿Cómo? Buena pregunta, ¿no? Porque la visión nuestra no surge de arriba, de los administradores ni del Ministerio Hispano. La visión nuestra surge ¿de dónde, colega? De las iglesias. Y nuestro trabajo allí en la oficina solamente es buscar recursos, proveer recursos, cómo capacitamos, cómo te ayudamos con tu misión,
¿Qué hacemos con la iglesia? Y nos hemos dado cuenta que cuando dejamos que la iglesia trabaje sola, cuando la iglesia desarrolla su propio plan, porque cada iglesia es diferente, y no podemos tener un plan macro para toda la conferencia, para todos los distritos. Cada pastor con sus iglesias elabora un plan de trabajo y tiene su propia visión, y ahora nosotros nos encargamos de proveer, de llevar. Vamos a tener resultados como lo que yo les voy a mostrar acá. Aquí yo tengo pastores que están plantando hasta 4 iglesias actualmente. Aquí están. Y ahora, por favor, colega, no olvides. Ya está rayado el disco, ¿no? No, está sonando lindo. Está sonando lindo. Pero por favor, colega, no olvides los grupos pequeños. Podríamos hablar mucho sobre los grupos pequeños. Y ya se ha dicho y se va a seguir diciendo, por favor, no olvide los grupos pequeños. Algunos datos para ustedes acá. Datos en la conferencia de los estados del Golfo. Estos datos son del 2018 hasta el año 2025. Y esto que les voy a presentar aquí, colega, es producto del trabajo a través de los grupos pequeños. Y yo voy a ser un portador solamente de los que los colegas acá han hecho, que me acompañan hoy. En el 2018 teníamos 26 iglesias establecidas, hispanas. 2025 tenemos 60 iglesias. En el 2006 éramos solamente 6 pastores. 2018 éramos 6 pastores. En el 2025 tenemos 18 pastores. Aquí hay 12 pastores que me están acompañando, el resto no pudo llegar. En el 2018 solamente eran 2 full time y éramos 4 obreros bíblicos. Yo era parte de esos obreros bíblicos también. Pastor Rami era parte de esos obreros bíblicos también acá. Pastor Solórzano, ¿qué se me hizo? Era parte de esos obreros bíblicos también. Y hoy tenemos 18 pastores full time. Teníamos 0 plantaciones y nos propusimos hacer 6 plantaciones por año hasta el 2024. Pero Dios nos dio la sorpresa que en el 2025 hay 14 nuevas plantaciones. Producto del trabajo de los grupos pequeños. Dios bendice cuando permitimos que Él actúe, colegas. Y ahora cierro con una cita acá que dice: la obra tiene que continuar hasta que la iglesia esté bien establecida. Los servidores no están extendiendo sus esfuerzos como deberían. Nuestros líderes tampoco están despiertos para poder ver la obra que debe realizarse. Cuando pienso en las ciudades y en lo que se ha hecho tan poco, y en las cuales hay miles que deben ser amonestados acerca de la proximidad de la venida de Jesús, siento un deseo intenso de ver hombres y mujeres que estén dispuestos a avanzar gracias al poder del Espíritu y rebosando del amor de Cristo para los que perecen. Solamente podría resumir, número 1, Dios te ha llamado para ser un plantador. Ten tu visión clara de lo que quieres hacer. Forma tu equipo. Capacita tu equipo. No esperes que el 100% de la iglesia se involucre. Generalmente es un 10-15% que vas a tener allí. Forma tu equipo misionero. Capacita tu equipo misionero. Ora con tu equipo misionero. Planta la visión para que otros se puedan involucrar. Busca un campo de trabajo a través de los grupos pequeños. Capacita a tu liderazgo en grupos pequeños. Busca recursos para tus grupos pequeños con la visión clara y Dios va a proveer. Amén. Dios ha prometido y es fiel y seguirá siendo fiel. Quisiera tener más tiempo, pero ya 27. El tiempo ha sido muy bien utilizado y en vez de disco rayado es música a mis oídos. Sí. Ahora tenemos 5 minutos para hacerle preguntas a él. Él no leyó esto en ninguna revistita, nadie le hizo el cuento. Él y los colegas que vinieron con él están haciendo, son practitioners. Háganle preguntas. Primera pregunta. Una, la segunda, vamos con la primera. En el grupo pequeño, ya establecido, ya que creció un poco,
Mi pregunta es, después de que el trabajo en grupo pequeño se ha fomentado, se ha formado, dice, ¿cuál sería el proceso de la transición de llevarlo de grupo pequeño a grupo misión? o grupo Ya. misión? Pastor, mira, yo una de las cosas que yo me he encontrado es que tenemos nosotros seriamente conflictos en lo que llamamos grupo pequeño. Y yo me he encontrado en la mayoría de los lugares, es que tenemos grupos pequeños que comienzan a los 3 meses, se terminan. El líder ya no quiere ser líder, la gente ya no quiere ir al grupo pequeño, porque hemos convertido el grupo pequeño en una extensión de un culto regular de iglesia. Lo primero es, y yo aconsejaría, ¿qué es lo primero? Lo primero es establecer primero lo que es el grupo pequeño correcto. Tengo un problema, y no está Elvis Díaz acá, ¿verdad? Pero la otra vez yo tuve una conversación con Elvis. Y yo tengo un problema con la estructura que tenemos para un grupo pequeño, que decimos, cuando tú llegues, la oración, hasta ya casi ponemos en el programa cuando vamos a repartir el atolito con pan. Y la gente piensa que eso es grupo pequeño. Lo matamos. Y recoger la ofrenda. Eso es. Lo primero que tenemos que hacer es estudiar bien cómo reestructurar y cómo hacer del grupo pequeño verdaderamente que cumpla su función. Porque el grupo pequeño cumple su función. Una vez que tú tienes ese proceso de saneamiento y de llevar a la iglesia del grupo pequeño a entender lo que es el trabajo del grupo pequeño y cómo debe de ser, yo comparto la visión del pastor acá, que él mencionaba, que cuando un grupo pequeño pasa de 1 año sin multiplicarse y sin establecerse ya en una compañía, para mí se convierte en una carga para la iglesia. Y debe de haber por lo menos 1 año y medio, 2 años máximo, para que ese grupo esté en condiciones óptimas aún para salir de compañía. Te voy a poner un ejemplo. Estuve el sábado en Pastor Jordanis, hasta aquí, en Oxford 2, le llamamos porque nació en el mes de enero, primer sábado de enero. Un grupo pequeño, fuerte, llegaron como... El sábado eran 70, pero cuando se reunieron era un grupo pequeño. La cantidad de gente que está llegando y el liderazgo sólido que no salió de la noche a la mañana. Hubo un proceso de trabajo con el grupo pequeño. Y yo llego ahí el sábado y lo primero que recibo es una carta. Y nos dicen, pastor, estamos listos, me presentan la estructura, la cantidad de diezmos que están recibiendo, la cantidad de miembros que hay en poco tiempo, y no solamente representa 3 meses, representa todo el trabajo que han venido haciendo ya previo a reunirse el primer sábado. Y dicen, nosotros estamos listos para hacer compañía. Ya elevamos eso a la administración, al comité ejecutivo, pero han venido haciendo un trabajo que no surge de la noche a la mañana. Trabajar a conciencia, que es el grupo pequeño, y elevar la experiencia de cada hermano en el discipulado para que pueda cumplir la misión en el territorio, que puedan establecerse como una compañía y luego como una iglesia. Entonces es una carta, ¿verdad? Yo sé que es un proceso. Tuve una experiencia poco similar y se lleva un proceso. Ya se lleva grandes, o se lleva una involucración de miembros, familias, inclusive diezmos y ofrendas, porque en ocasiones nos reuníamos en una casa ajena. Sí. Entonces, y todos íbamos a la iglesia, o la mayoría, pero como era otra ciudad, nos reuníamos en otro lado. Sí. Y después tuvimos una presentación, una carta, y en la cual llevamos al pastor. Sí. Pero me han notado, me han dicho que ha cambiado un poquito el esquema, y por eso es que yo... Pastor, depende de cada conferencia. Cada campo es diferente. Mi campo nosotros lo podemos tratar de una manera diferente a ellos, pero varía, ¿no? Lo que yo hablo no es el proceso administrativo, sino yo hablo del proceso de trabajo del grupo. El proceso administrativo, la póliza varía de acuerdo al campo, ¿no? Y allí donde tú trabajas, ahí habría que ver cuál es el proceso que ellos ponen, pero el proceso administrativo es muy diferente a lo que debería ser el campo de trabajo. Cuando tú llegas al proceso administrativo, sin importar lo que sea, y tuviste un desempeño previo del grupo, bueno, lo demás no importa, es solo papel. Lo importante es lo que ocurrió antes. Segunda,
después de ti, después Mario y Roberto. Y después ya. Y después ahí cerramos. Es una pregunta que me hicieron los miembros en estos días. ¿Todo grupo pequeño que empecemos en la iglesia tiene solo el propósito de plantar una nueva iglesia o hay grupos pequeños que son también para revitalizar la iglesia y mantener la membresía? ¿Todos los grupos pequeños tienen un solo objetivo o los grupos pequeños tienen varios objetivos? Te lo respondo así, Pastor Rami. Para mí todo grupo pequeño es una iglesia en potencia. Todo grupo pequeño. Ahora, que todo grupo pequeño debe de cumplir la revitalización de la iglesia, también. No todos los grupos pequeños van a salir de la iglesia madre, porque debe de quedar ahí. Ahora, el principio de Iglesia Crecimiento en una botella vacía es ese, ¿no? Cuando tú tienes esta botella, perdón, pastor, y es de 500 mililitros, tú sacas un porcentaje de esto y tenemos el miedo, como decías, pastor, ahora, que cuando yo saque un porcentaje de esto y lo voy a vaciar en otra que esté vacía, plantando, ¿qué va a pasar con esto? Esta iglesia tiene su propia capacidad y ella va a llegar a su propia capacidad, o sea que la gente va a llegar. Pero si tú no sacas nada y bautizas 100 en un año, al final esa gente no va a estar en la iglesia y los 100 se fueron, porque cada iglesia tiene su propia capacidad. Pero cuando tú plantas, la otra va a subir y esta va a subir, y cada una va a ir plantando y va a ir subiendo. Por eso decimos que la plantación de iglesia es la forma de evangelismo más segura que tenemos. Amén. Roberto. Es algo parecido, pero entonces cuando un grupo pequeño ya está funcionando, ¿verdad? Parecido a lo que dijo el hermano, ¿cómo hacer, por ejemplo, en una relación de pareja? Te llegas a acostumbrar que a veces caes en la monotonía, ¿no? Ya. Entonces a veces el grupo pequeño cae en la monotonía de hacer lo mismo, ¿sabes? De hacer, como él dijo, cómo pasar de dar ese paso, pero ¿qué hacen ustedes, en el caso suyo, pastor, y el grupo de pastores que están mencionando acá, para que en lugar de caer en esa monotonía, salga del fruto y sea dinámico? O sea, Ya. Pastor, el problema está mayormente en el prototipo, porque nosotros creemos que existe hemos hecho solamente una manera de hacer grupo pequeño, y es lo que yo le decía al pastor acá, el prototipo. Y hemos encajonado el grupo pequeño en una reunión que se da todo, o lunes, martes, miércoles, pon cualquier día, de 1 hora, con una estructura ya hecha, donde los hermanos saben a lo que van, ya es una estructura, ya es una liturgia ya hecha, y al final nos vamos a comer el pancito con el atolito, ¿no? Los hermanos se van a su casa y no se cumplió ningún objetivo. Ahora, quisiera ampliar esto, y hay material para ampliarlo, pero no tengo el tiempo, ¿no? Lo único que te puedo decir es, analiza, métete, sumérgete en lo que debería ser un grupo pequeño y no establecer que tenemos una sola manera, no hay un prototipo de grupo pequeño. Cada grupo pequeño debería ser diferente. Tenemos grupos pequeños de universitarios, de adolescentes, de niños, de mujeres, de hombres, mixtos. Puede funcionar de diferentes formas en diferentes lugares, pero olvidarnos del prototipo. Hacer de la iglesia que cumpla su misión, alcanzando a otro y haciendo que cumpla su misión en lugares diferentes y con situaciones diferentes. Y ahí es donde el pastor tiene que entrar y hacer una evaluación completa y saber cómo va a funcionar. Max, con Max. Una cosita solamente que viene aquí con lo que está diciendo él. Se me acercó una muchacha de la raza negra, muy querida, y me dice, pastor, yo quiero abrir un grupo pequeño para madres solteras. Ah, fabuloso. Para madres solteras. Sale un hermano y dice, ¿y vamos a estar apoyando nosotros que haya madres solteras? Yo no le disparé porque no tenía revólver. Hay que ministrar. Le dije, hermano, ve adelante con todo tu corazón. ¿Saben qué? De ese grupo de madres solteras ha surgido una iglesia. Y ya no es solo de madres solteras. Ha crecido. Porque cada grupo es diferente. Y hay que ser. Ganaron almas. Bueno, algunos ganaron que algunos Moisés por ahí. Sacaron de la. El punto es que hay que ser creativos. Y cada grupo pequeño tiene que tener
porque si no se muere. Si usted lo pone en el tedio, lo acabó. Ya. Máximo. Las estadísticas que usted presentó ahí, 2018-2025, una área hispana que estaba de 6 pastores que no eran tiempo completo a 18, ¿por qué digo? 18. ¿Qué pasó en esa administración? ¿Qué hizo la inversión en la misión, que es donde tiene que invertirse el dinero, para que se logren esos objetivos? Mira, pastor, como hispanos nos hemos dado a malentender. Y algunas administraciones no entienden cómo funcionamos nosotros. Y en algunos lugares, no sé si has escuchado el dicho que dice, los hispanos somos un mal necesario dentro de las conferencias. Pasa hasta que los hispanos se dan a entender y las administraciones comienzan a ver que no es un mal necesario, sino que es parte de la iglesia y entienden el crecimiento. Lo que tú me preguntas, yo mismo me pongo a pensar, y aquí están los colegas, tener 2 pastores full time, y yo era un obrero bíblico también, y tener 4 obreros bíblicos, éramos 4 obreros bíblicos y 2 pastores full time. Y a los 3 meses que llegamos allí cuando me nombraron coordinador hispano en el 2018, a los 3 meses, logramos hacer que todos los pastores fueran full time, todo, porque el dinero estaba, pero no se compartía la visión. O el liderazgo anterior solamente procuraba quedar bien sin dar a entender lo que realmente se necesita y administrar con poquito para que no me digan nada. Pero cuando ellos comenzaron a ver el crecimiento y la forma en que las iglesias estaban creciendo y todo, hasta hoy no hemos tenido, cuando hemos llegado con presupuestos, hemos multiplicado, Pastor Ram, hemos multiplicado 3 distritos y ahorita tenemos al distrito del Pastor Solórzano, a Gregorio, Pastor Belisario y me falta uno más, Pastor Rami todavía ahora, ¿no? Sí, tenemos 4 distritos que esperamos que en el próximo año y medio se multipliquen y van a ser 4 distritos más por las plantaciones que están teniendo. Hago la pregunta, porque yo sé que pasó ahí una buena comunicación con la administración, porque a veces es más fácil cuestionar una administración que comunicarse con la administración. Claro. Entonces yo entiendo que yo sé que hubo una buena comunicación ahí, porque todos estamos trabajando para una misión. Tanto la administración que quiere hacer las cosas bien hechas como el coordinador. Entonces yo sé que hubo una buena coordinación ahí. Para que los fondos vinieran y pudiera hacer un aplauso, señores. Yo te lo pudiera decir así, o sea, la primera pregunta que hago cuando vamos a contratar a un pastor es, ¿cuál es tu pasión? Si entre sus pasiones está lo que me apasiona a mí, yo digo, va conmigo. Un hombre que crea en grupos pequeños y crecimiento, para mí es clave. Un pastor que crea. Amén, señores. Amén. Démosle el último aplauso al Señor.